Hola alumnos, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a empezar a desarrollar lo que es la unidad número 3 de esta asignatura, lo que es problemas ambientales. Vamos a empezar con el tema que se llama, tema general de la unidad, que es residuos. Así que vamos a compartirle yo un PowerPoint para que podamos ver con detalle y poderla desarrollar a la unidad. Bueno, ¿qué entendemos por residuos? Bueno, sabemos residuo es cualquier material que se resulta de un proceso de tipo de fabricación, transformación o uso, consumo o limpiezas que tira un propietario y lo destina al abandono en X lugar físico. También podemos decir que es una disipación de energía también. Así que bueno, de ahí tenemos lo que son los tipos de residuos que tenemos. Tipos de residuos que tenemos, los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos dentro del domicilio, los residuos no peligrosos, los residuos peligrosos, residuos industriales, residuos asimilables a urbanos, que son similares, y residuos inertes. Los residuos sólidos urbanos son los que se generan en espacios urbanizados como consecuencia de las actividades o consumo o la gestión de las actividades domésticas, dentro de lo que ocurre en la vivienda, o en un hotel, una escuela, en un mercado, oficina, etc. Tenemos los residuos no peligrosos, que los residuos peligrosos se generan en domicilios también particulares, y son los que se clasifican dentro de los orgánicos e inorgánicos. Bueno, los residuos estos inorgánicos sabemos que son todos objetos que mayormente tienden a tener un ciclo de reciclaje, como las latas, las botellas, el plástico, el cartón. Y de lo que tenemos más material es el orgánico. Tenemos lo que, por ejemplo, el desecho de la parte de comida, tenemos lo que es el cuero. Después tenemos lo que son los residuos no, bueno, hablando de los no peligrosos, para no pasar, también son procedentes de lo que hace la limpieza de la vía pública, a las zonas verdes, como plazas, parques, playas, etc. Y los residuos peligrosos tenemos lo que son, se definen como una combinación de desarrollo, digamos, de algunos desperdicios que son potencialmente dañinos hacia la salud humana. Desperdicios o son objetos que para la vida humana son residuos, y se dividen en 4 motivos genéticos que son, no se degradan algunos, persisten en el lugar del vertido o de fueron tirados, tienen la posibilidad de efectos nocivos por acumulación, posibilita de producir transformaciones biológicas y aumentan sus efectos perjudiciales, y conteniendo un elevado componente tóxico. Dentro de los peligrosos, como tenemos acá, tenemos los que son corrosivos, los reactivos, los explosivos, tóxicos, los inflamables, los patógenos, los radiactivos. Este tipo de los residuos tienen la tipología de que tienen que tener un tratamiento específico y un seguimiento periódico, dadas las características tóxicas y peligrosas de cada uno de estos residuos. Esto está amparado por una ley, que después la vamos a desarrollar, que es la 24051, que habla de todos los residuos peligrosos y la metodología y la aplicación que se debe tomar para poder minimizarlos o dar el tratamiento final o la disposición final. Después tenemos dentro los residuos industriales, que estos residuos industriales son similares a los urbanos,
tienen una parte de similar urbano, está mezclado lo que es inerte. Lo inerte son los residuos que una vez después en el vertedero no experimentan transformaciones físicas y químicas y biológicas. Por ejemplo, los escombros, pedazos de piedras, que no se descomponen y van a persistir para toda la vida en el tamaño y la forma que fueron tirados o fueron desechados. Estos residuos también provienen de la actividad, lo que mayormente se llamaba la construcción, que es la degeneración de edificios, o desmonte, o excavaciones que han realizado, y van tirando. Acá podemos ver en varios lugares de nuestra provincia, que hay un montón de lugares que utilizan como relleno, que es una de las disposiciones que se, como mejora o como para disipar estos residuos, tomarla como relleno en algunas zonas, pero no es visiblemente paisajista, así que pasa a ser un impacto negativo en cuanto a paisaje, en cuanto no permite la floración de vegetación y de árboles y etc. Y dentro de todo tenemos los peligrosos también de esta zona, que son los industriales, que ahí es donde encontramos, por ejemplo, lo que son los aceites, que son hidrocarburos, son aceites, son inflamables, desechos de combustible que quedan. En un taller podemos encontrar, por ejemplo, filtros de combustible, filtros de aceite, o alguna otra partícula que esté contaminada con el aceite. Eso tiene una categoría dentro de los peligrosos. Después tenemos lo que son, por ejemplo, tóxicos, radioactivos. Por ejemplo, el PCB que me estaban viniendo, hay algunos transformadores que vinieron con el sistema de refrigeración de un aceite PCB que es cancerígeno, que eso también está totalmente prohibido, ya no se está utilizando hace bastante años, más de 30 años se utiliza, pero hay en algunos lugares persisten esos transformadores, es más, están dispuestos como disposiciones finales en stand-by para darle la disposición, porque acá en Argentina no se le estaba realizando la disposición final, lo estaban realizando en Alemania, así que estaban pidiendo transferir todos esos residuos peligrosos, cuando los declare el que lo generó o que lo tiene estacionado, para poder darle la disposición correspondiente. Dentro de la gestión de los residuos, es para buscar una solución a este problema, que es pasar de una gestión eficaz a un cambio de hábitos, comportamientos de las personas, basándose en la prevención, es decir, la minimización de los residuos es como punto prioritario, como primera medida, en la recogida selectiva de los materiales. De esta manera conseguimos reducir la cantidad de residuos que se destinan a los rechazos y causa graves problemas ambientales. Por eso tenemos estas 4 etapas, que es la reducción de origen y minimización. Buscamos buscar dentro de nuestro domicilio, dentro de nuestro trabajo o donde estemos ubicados, el reducir el origen del residuo. ¿Cómo podemos reducir? Un ejemplo prioritario: evitar de consumir, por ejemplo, gaseosas o algún tipo de líquido o aceite que vendan en botellas plásticas que no sean retornables, por ejemplo, o se deje utilizar latas y teniendo botellas de vidrio que son retornables para poder utilizar. Hay que buscar la forma de reducir lo que es la parte selectiva del origen. Y vamos, si tenemos posibilidad de reutilizarlo, de una botella, un desecho de una botella, de una caja que ya ha venido, reutilizarlo para poder realizar otra actividad o otro objeto. Esa es una otra función. El reciclaje tanto como las latas, botellas de vidrios o cartón, todo eso se puede reciclar. Hay un mercado comercial, lo que habla del reciclaje, que bueno, hay gente que está viviendo de ese tema de reciclaje, pero bueno, por la venta. Pero es un trabajo muy hostil, pero dentro de nuestro domicilio podemos tranquilamente realizarlo
y entregarlo ya por lo menos separado a nuestra disposición, que va a ser lo que va a ser la recolección de los residuos. Evita la recuperación energética. Bueno, las recuperaciones de energía hace hincapié a la extracción de las sustancias o recursos valiosos contenidos dentro de sus subproductos que existan dentro de los residuos, mediante tratamientos o prueba importante o si no, comprender una valorización de residuos mediante una combustión controlada y un vertido de depósito controlado. Este punto es importante tenerlo en cuenta, que es un punto que se pregunta en el examen, que son la ley de las 4R. Esta ley de las 4R, bueno, como le dije, es reducción, reutilización, reciclaje y recuperación. Tiene que ver mucho, importante, como objetivo, podríamos decir, de lo que es el ahorro de energía, el ahorro de los recursos naturales, la disminución del volumen de los residuos a eliminar, y como protección al medio ambiente. Todo esto genera la prevención hacia el medio ambiente. Lo que estoy marcando acá son colores en un diagrama de una tabla, que son mayormente en las industrias, en un lugar privado o estatal, también puede ser público, la diferenciación de los depósitos de residuos, que están diferenciados, un color gris, lo que son desechos generales, naranja orgánico, verde envase de vidrio, amarillo plástico, envase metálico, azul papel, cartón, todo lo que sea derivado de eso, y rojo lo que es hospitalatario, infeccioso o residuo peligroso, se lo podría decir. Va a depender del lugar o el establecimiento, las categorías del contenido, pero siempre se maneja de esta forma, lo que es reciclaje en una parte, lo que es material orgánico de otra parte, lo que es residuo peligroso en otra zona. Dentro de la política de gestión del residuo, se basa mayormente en la prevención, en la recuperación y en la eliminación segura de estos residuos. Tenemos lo que es la pre-recogida. Pre-recogida arranca desde un establecimiento, pasa, nosotros como consumidores realizamos la preselección de residuos, la metemos en bolsas o en caja y lo ubicamos en nuestros residuos, en un depósito llamado canasto de basura, como le llamamos todos. Después sigue lo que es el proceso de recogida y transporte, que eso nos realiza, como obviamente sabemos acá en la municipalidad, hacia una planta de tratamiento, que donde ahí la planta de tratamiento existe la forma de aprovecharlo y de eliminarlo. Dentro tenemos acá lo que es la gestión integral del residuo. Esto es lo que se está apuntando día a día, de evolucionar con esta gestión integral, de complejarla, de buscarle una mejora continua a cada sistema de gestión. No todos los sistemas de gestión son iguales en las provincias y países, pero bueno, hay una ley de ambiente que todos se tienen que aplicar en base a esta característica. Las características de cada uno a veces son variadas, pero bueno, parten de varias etapas. Como dije, la primera etapa que es la generación, que es la que generamos nosotros en nuestro domicilio, en el establecimiento. La segunda etapa es lo que es el almacenamiento. La tercera etapa está lo que es la recolección y el transporte. Después tenemos lo que es el tratamiento de reciclaje que existe. Previamente a esto ocurre lo que es el reciclaje, y después tenemos lo que es la transferencia, lo que como desecho o eliminación pasa a una disposición final. Y en la disposición final tiene varios tipos de métodos, que ya lo vamos a ver más adelante.
Acá tenemos una comparativa de los métodos de gestión de residuos, donde tenemos métodos en cuanto a valoraciones, como el compostaje y el reciclado. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, tiene un ahorro de espacio en vertederos, ahorro de materias primas, energía, emisiones, recuperación de materia orgánica, los ciclos del suelo, que digamos la composición es los nutrientes que uno le brinda al suelo, la baja producción de efluentes, que efluente lo que digamos el lixiviado, buena percepción social a nivel general, el desecho llevado a un vertedero produce menos efluentes y menos emisiones. Inconvenientes: el consumo de energía, emisión de dióxido de carbono, malos olores, problema de comercialización del material reciclado, generar un desecho, eficacia baja o mediana, eso va a depender de cuánto las características de cómo se realice, inversiones altas, dependiendo de la cantidad que uno quiere producir. Localmente la percepción social puede ser mala. El compostaje es una composición de una tierra que está totalmente nutrida por materiales orgánicos. Esto hoy en día comercialmente es una ganancia y se busca en todos lados lo que es tierra abonada, lo que es tierra, ya sea con criadero de lombrices, que también lo utilizan para otro tipo de producción o para la pesca, que también surgen del mismo tratamiento, del mismo método de compostaje. Después tenemos lo que es el método de vertedero, que vean, tiene un bajo consumo energético, posible utilización de energía del metano producido. Inversiones muy bajas. La ocupación del territorio: dentro de los inconvenientes, desventajas, tenemos ocupación del territorio, emisión de metano, dióxido de carbono, malos olores, posibilidad de problemas de estabilidad cada los años, generar efluentes líquidos y gaseosos, uso ineficiente de materiales, residuos sólidos urbanos, mala percepción social. Bueno, la percepción social tiene que ver mucho con temas a la parte de los animales. Atrae muchos animales, muchos roedores, muchos reptiles, muchos pájaros, aves que vienen, se alimentan, y estos son transportistas, como quien puede decir transportistas, de algunas bacterias, toxicidades o enfermedades hacia la vida social, hacia alrededor del vertedero, digamos, hacia el barrio más cercano, hacia la casa más cercana, donde hay contactos con chicos, con niños, los mismos perros, gatos que van hacia los vertederos. Ese es uno de los inconvenientes principales que tenemos también. Tenemos el otro método, que es la incineración, que es la quema de la basura. Como ventaja tiene una alta recuperación de energía, un ahorro de vertedero, aunque las cenizas sí se han de llevar. Los inconvenientes: tiene mucha emisión de dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos. Generación de cenizas, inversiones muy altas y muy mala percepción social. Muy mala percepción social es que a nivel social de la gente es incómodo sentir olor quemado de basura, vientos que son azotados y van cambiando los sentidos del viento, del aire, y llega a ser la parte social, hacia los pueblos, hacia los barrios. No es amigable con respecto a estos inconvenientes. Y tenemos riesgo de incendio en cuanto pueda viento, que se puede emanar para otro lugar, parte de un bosque o una otra parte de casa que les cercas. Estos tienen varios inconvenientes. El vertido controlado, lo que llamaremos el vertedero. Esto es una imagen de un corte lo transversal, lo que sería en sí el vertedero. Tiene sus ventajas, que de una fácil implantación, es un sistema de eliminación definitivo, sin rechazo, un costo reducido de instalación y funcionamiento. Tiene una capacidad de absorber variación de producción, posibilidad y utilización una vez clausurados como campo de deporte o zonas de jardines
o lugares acampados. Los inconvenientes que tiene y las desventajas tiene la necesidad de grandes superficies de terreno, su ubicación es alejada del núcleo urbano, encarece el transporte de residuos, la imposibilidad de aprovechamiento de material de los recursos, los contenidos de residuos, un rechazo sistemático de la población, limitación de arterias, de alternativas, del uso del terreno recuperado, tiene mucho impacto social, visual y ambiental. Y tenemos el control de emisiones de biogás y generación de lixiviado. Bueno, ahí como ustedes pueden ver la imagen, bueno, tenemos lo que ocurre adentro, se origina de los residuos, de la descomposición que existe en los residuos, se produce lo que es un gas, que es metano, que le llaman biogás, que es el que va emanado con color amarillo hacia el exterior, hacia arriba, para darle un tratamiento y donde se puede comprimir el mismo biogás y se puede reutilizar para otro tipo de combustible, para poder realizar, bueno, en algunos lugares, en algunos domicilios que realizan el tema de prender una cocina, alimentar algún tipo de horno, se puede dar esa reutilización. Obviamente lleva un tratamiento ese sistema. Después tenemos lo que otro producto que desarrolla o otro proceso que aparece, lo que es el lixiviado. El lixiviado es digamos, el jugo o el líquido que es generado por la descomposición de los residuos. Ese líquido se llama lixiviado y ese lixiviado se debe eliminar, contenerlo dentro del vertedero, y se va a ir disipando a medida que se vaya realizando el biogás, se va a ir disipando ese lixiviado. Ahora vamos a pasar a la constitución de un vertedero controlado. No son las partes. Tenemos, bueno, un ingreso dentro de un vertedero, tenemos las cunetas perimetral, las capas impermeables inferior y capas de drenaje de los lixiviados, basas de recogida de los lixiviados, una barrera perimetral, un depósito diario, una ubicación del vertedero controlado. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para un tratamiento integral de los residuos, que dentro de los residuos tenemos un 41% que son fermentables, el 45% es combustible, y el 14% son inertes, lo que existen dentro de un vertedero, por ejemplo. Son porcentajes estimativos de la clasificación y la cantidad de residuos que puede existir dentro de un vertedero. El vertedero se trata de una excavación y de una membrana, que ya lo voy a pasar en una imagen, de cómo está impermeabilizado de las otras capas del suelo. Tiene que tener como objetivo o como condiciones, requisitos primordiales para realizar un vertedero, que tenga una condición geográfica y topográfica correspondiente, que esté distanciada de zonas, niveles sociales, topográficamente que tenga un nivel correspondiente a los otros niveles del suelo, no que tenga un desnivel de un cerro que venga cayendo y antes ese desnivel se haga un vertedero arriba, y sabiendo que tenemos pendiente hacia abajo, tengamos otros, lo que es el nivel social, lo que tenemos pueblos, o podemos tener población. Paisajista, también, que no tengamos una zona alta del vertedero para que se pueda visualizar a la distancia que hay una estación de vertedero, que hay una estación de residuos. Y la parte geológica, hidrogeológica, tiene que ver con que no tiene que haber ningún río, canal, mar o un tipo de fuente de agua que pase por cerca
la zona del vertedero. Podemos tener la presencia de una desgracia en cuanto a un crecimiento, a un desborde de un río, de un canal, y que tengan que pasar como camino de un vertedero. Eso tienen que tener en cuenta la parte hidrológica. Y la climatología también, en un lugar que no sea constantemente muy húmedo, que tenga un lugar que reciba mucha radiación solar para evitar el secado, la absorción de los lixiviados, acelerar la descomposición de los residuos. Bueno, y igual también a los vientos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en Catamarca tenemos muchos vientos del norte, no podríamos poner nunca un vertedero en la zona norte de nuestra provincia, sabiendo que siempre el viento viene de esa zona, noroeste, o noreste. Vamos a tener presencia de dolores continuamente. El funcionamiento de los vertederos, bueno, las tres operaciones básicas que se realizan en el interior de un vertedero controlado son la llegada de los camiones, la descarga de los residuos en las plataformas de trabajo. Ahí las plataformas de trabajo hace referencia a, si lo existiera en alguna planta, el tema de la producción y el reciclado en serie de los residuos, que lo hacen por medio de una cita transportadora, donde hay personas trabajando de forma continua, seleccionando los productos o mediante fuentes o equipamientos tecnológicos para poder seleccionar lo que es los residuos, por ejemplo, lo que tienen más capas más delgadas o lo que pueden pasar por medio de una rejilla, va reduciendo de acuerdo a su tamaño, otro lo que puede ser absorbido ya sea por cargas magnéticas, por imanes. Tenemos el esparcimiento de los residuos en capas delgadas. Una vez que pasó el reciclaje, pasa el esparcimiento de los residuos, lo que es el desecho de esos residuos en capas delgadas aproximadamente 60 centímetros, se hace una compactación con máquinas pesadas, después se hace un recubrimiento diario de los residuos con tierra. Digamos, se hace una capa de residuos, se hace una capa de tierra. Después se va realizando distintos tipos de capas de cubrición, la diaria, que es de 15 centímetros, y la intermedia para casos en los que prevé un periodo limitado de reposo para las capas de 30 centímetros, y la final es de 70 centímetros de tierra compactada como mínimo. Bueno, tenemos lo que es el método de vertido, ya sea por área. Digamos, se hacen varias áreas y se van realizando las capas correspondientes. O bien el método por trinchera. Se hace la excavación, se ligan residuos y se pasa a la otra trinchera, realiza el proceso de rellenado y así se va avanzando en base a los métodos vertidos. En trinchera tienen como se vierte y se compacta la trinchera previamente. La tierra extraída de la excavación se utiliza posteriormente como material de recubrimiento, y la altura de la trinchera dependerá del tipo de suelo y de las condiciones hidrológicas, y su anchura suele doblar lo de la máquina. Lo del ancho de la máquina sabe ser el doble del ancho de la máquina, el ancho de los trincheros, disculpe. Y el vertido por área, bueno, se extiende y se compacta sobre la superficie del terreno, y este método es idóneo para el relleno en cuanto a la depresión por el terreno. Entonces tenemos lo que es la gestión del lixiviado, que es producido por el vertedero controlado. Estos se producen por recoger la contaminación, para impedir que se contamine con el agua y con las napas subterráneas. Se hace lo que es la capa de aislación, que es una capa de aislación interna. Ahí tenemos un corte, lo que es un vertedero, lo que es el recubrimiento, está rayado lo que es el lixiviado.
y nos muestra cómo sale el vertido del cauce. Un corte A, tengo un corte B, y en esto tenemos que hablar en cuanto a las alternativas, que es minimizar la producción de lixiviado. Una vez que se ha producido el vertedero, hay que diluir los lixiviados con gran cantidad de otros efluentes y posteriormente tratamiento de la mezcla. Por la recirculación seca o húmeda, esta hay que realizarse en forma en que la cantidad de agua evaporada de forma natural sea superior a la cantidad de agua recibida en forma de lluvia. La lluvia juega una gran desventaja en cuanto nos aumenta el nivel, el volumen consumido dentro del vertedero, y bueno, aumenta la cantidad de lixiviado dentro del vertedero. La gestión de los gases producidos en los vertederos se produce por fermentación aerobórica de la materia orgánica de los residuos, que constituyen también un problema difícil de resolver. Que bueno, es lo que estaba comentando, que bueno, estos gases se pueden utilizar, algunas veces estamos nosotros reciclando para poder, reutilizando, mejor dicho, envasándolos en envases comprimidos para poder utilizarlos en una alimentación de un horno, de fabricación ya sea casera o industrial también. Este sistema posee varias tomas que son rellenados con varias tomas de cañería que están distribuidos a lo largo y dentro del vertedero, de 10 a 25 metros, y un diámetro de 1 metro aproximadamente. Son caños que tienen varios agujeritos y lo que toman lo que es la disipación de los gases de la fermentación, y eso va trasladado por medio de una cañería. Y esa cañería pasa por una torre de evacuación de los gases y pasa por un filtro de carbono activo, que eso se cambia de forma semestral, dependiendo del tipo de filtro y la garantía del fabricante, para evitar la emanación del gas muy metánico tóxico hacia afuera. Esta torre en evacuación tiene una cierta altura, para no tener un contacto a nivel de altura de algunas personas que puedan circular por ahí o por algún otro agente. Después, como punto final, bueno, acá tenemos la imagen de una de las personas que están poniendo lo que es la geomembrana. Esta geomembrana es la que se pone en la parte de abajo y lateral de los vertederos. Esta geomembrana es lo que permite que los lixiviados no pasen, no se filtren en las napas y en la agua subterránea que tenemos. Se mantienen contenidas dentro de este tipo de peloton que son impermeables. Digamos, estamos hablando de un vertedero ideal y como se está especificando y como debería ser. Sabemos que en algunas zonas no existen estas condiciones, que esta geomembrana no los colocan, va directamente sobre la tierra, el lixiviado que se realiza o la descomposición de los residuos pasa directamente a las capas y contamina las napas y todo eso. Este es el proceso ideal. Hay una ley que lo tienen que especificar y lo tienen que aplicar, y el control para que esto se aplique. ¿Cómo se hace la clausura del vertedero? La cláusula de vertedero, bueno, se realiza que se controle que se hayan cumplido con todas las condiciones de fabricación y como condiciones, como requisitos para donde se realizó el vertedero y la capacidad del llenado. Se controla lo que es la terminación. Por ejemplo, en la imagen que tenemos arriba, lo que es la terminación del residuo siempre tiene que tener una pendiente superior a los otros niveles, ya que la fermentación de los sólidos, de los residuos, va a producirse una descomposición y va a seguir descomponiendo en los años. Va a pasar años después de esos 50, 30 o más de años. Eso va a ir descomponiendo y va a ir bajando el nivel
de la tierra se va a producir un asentamiento de ese terreno, por eso siempre será por arriba del nivel de terrestre que tenemos. Bueno, ahí, como ven, en la terminación de una cláusula en vertedero, se propone que se realice una vida vegetal sobre el vertedero. Es necesario que no existan contactos entre las raíces y las masas de residuos depositados, donde se realizan canchas de fútbol, canchas de golf, lugares recreativos que no demanden muchas compresiones en cuanto a peso, no demanden excavaciones o que se tengan que excavar o guardar o enterrar algo, para evitar la contaminación o el impacto negativo lo que respecta al paisajismo. Bueno, esto sería todo lo que tenemos de residuos. Cualquier una consulta que tengan, no duden en consultarme, y bueno, espero que les vaya bien, y bueno, estamos viendo.